Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo que hay. Perreo, baby. Traca, baby. En la disco, baby. Traca, baby. Perreo, baby. Traca, baby. En la disco, baby. Yo se la mamo y se pone contenta. Esta Willy ahí ya cumplió los 30. Después de las 12 no los cuenta. No la llamen en el jangueo si no quiere que mienta. Estás escuchando el número 1 en venta. Por eso con nosotros nadie inventa. Me siento como un bichote en los 90. Lo tengo parado, ven pa' que lo sienta. Dale mami, pégate, tírate. Si me miras mucho sabes que voy. Bueno gente, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Habla Crack. Acá con mi causita Esteban. ¿Qué tal, Aramis? Bien, ahí todo tranqui. Oye, ¿has visto de lo que ha pasado de los suscriptores, mano? Oye, puta, se están reventando, ¿ah? O sea, Que Juan Quencino nos ha subido. Sí, La que mañana nos mandar un subió. saludo a Juancito. Nada, agradecerle a todos por estar siguiéndonos. Creo yo de que nunca pensamos, la verdad, así a título personal, no pensé que íbamos a llegar a tanta gente. A los saludos a los familiares, de todo, creo que hemos tenido apoyo de mucha gente. Hemos tenido también exfutbolistas que me han escrito a mí, entonces a darle, creo, a seguir dándole. Muchas gracias. sí, en realidad muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando, familiares, amigos, también a toda la gente que nos está escribiendo por redes. Hay algunos también que nos están escribiendo para que los traigamos acá, para que estén acá en el programa. Sería súper chévere estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos los suscriptores también. Y bueno, en este nuevo programa... Sí, no, también agregar también un saludo también a la gente de mi familia que está allá en España, mis primos, en Estados Unidos, en España, más bien gracias. Ya sé que han estado dándole ahí, que he visto gente de España, de Estados Unidos, digo, ¿de dónde son estos? Y es porque mis primos les habían dado, entonces... gracias, a darle. ¿Y a quién hemos traído? El día de hoy tenemos a un artista, es todo un crack y sobre todo viene de una gran herencia. Sí, un gran legado. Es un gran legado, creo yo. Sí, es un muy gran legado. Creo de que a título personal creo que sí hemos vivido, creo que yo lo conozco desde muy pequeño, él es un poco mayor que yo, pero siento de que desde el abuelo, desde esto, cosas que vamos a ir contando, siento de que es una historia en la cual creo que se debe contar por lo que ha pasado él durante todo este legado y cada enseñanza que se deja, ¿no? Un gran legado familiar, por sus manos y en sus venas corre este gran arte de la barbería, de la peluquería, y lo presentamos a la de tres. Claro, para agregar, creo que su abuelo es uno de los pioneros de acá en el distrito. Creo que si no me equivoco, ya igual vamos a ir que nos cuente más que todo, ¿no? Ya, entonces sería a la de tres. A la de tres. 3, ya tú sabes. 3, 2, 1, con ustedes, Diego Hualpa. ¿Qué tal, amiguito? Un gusto. ¿Qué tal, Diego? Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias por la invitación. No, más que todo agradecerte a ti, sé que ahora estás con tu barbería propia, estás trayendo mucho, te he visto que tienes ahí muchos clientes y todo ello. Sí, gracias a Dios todo nos está yendo bien y poco a poco ir creciendo, ¿no? Que eso es lo que importa, creo. Y cuéntanos más que todo, cuéntanos a las cámaras más que todo, ¿cómo inicia esta pasión? Esa pasión sobre la barbería o la peluquería, antiguamente llamada también, porque ahorita todo el mundo habla sobre la barbería, más ¿no? Antes todo era solamente peluquería, más que todo. Viene desde mi abuelo, obviamente, que llega de Ayacucho, llega acá a Lima y pues se consigue un pequeño terreno y comienza como que con la peluquería, porque él ya sabía más que todo lo de la peluquería para hombres, porque había estado en el ejército. Tu abuelo del Claro, ejército. entonces por ahí. Y también mi papá también estuvo en la FAP. Entonces, y también era peluquero en la FAP. Entonces por ahí agarraron todo lo que era la peluquería. O sea, ¿tu abuelo es uno de los pioneros de acá?
Claro. ¿O es el primero? No, era el primero. Ah, o sea, el título Claro. personal es... Tu abuelo es el es primero. Claro. ¿Y qué se siente ser el nieto del, Pucha, el nieto mucho del orgullo. primero? El primer peluquero acá en Villamaría. Claro, no solamente eso, porque mi abuelito llegó hasta ser gobernador, porque en ese entonces no se llamaba alcalde, en ese entonces se llamaba gobernador de Villa María. Y mi abuelito era uno de los primeros gobernadores de acá de Villa María. El gobernador, ¿a qué se dedicaba? No solamente era alcalde o que mandaba, sino que también iban, por ejemplo, a los mercados, a que, por ejemplo, antiguamente que no haya robo de balanzas, Claro. de igual forma, que todo se lleve todo en orden, etcétera. O sea, tu abuelo no solamente fue el primer peluquero de aquí de Villa María, No, fue también- sino que también fue el primer gobernador. No, uno de los Uno de los primeros claro, gobernadores. de Villa Qué María. genial, o sea, tienes una gran historia dentro de todo tu linaje familiar. Claro. ¿Y cómo es que tu abuelo comienza a pasar este arte de la peluquería hacia tu padre, hacia sus hermanos quizás, hacia sus familiares? Claro, como cualquiera, o sea, no lo hace tanto por pasión, sino también por la necesidad, también uno que busca cómo salir, cómo sobresalir adelante o llevar a su familia adelante. Y poco a poco comenzó a tener como que más clientes y también por eso también comenzó con un pequeño local que es en la avenida principal de Villa María y luego ya que es un local muy chiquito que era de 2 por 3 metros y luego se pasa a un local mucho más grande que era al frente y ya ahí comienza todo lo que es la peluquería que se llama Lux, peluquería Lux. O sea, la primera peluquería se llamaba Claro, Luz. la peluquería de mi abuelo se llamaba Lux. Y ahí comenzó mi tío Sixto, que es el hijo varón mayor Ajá. de mi abuelo. Y él comenzó con mi abuelito. Los dos. Ah, ok. Ajá. O sea, tu papá todavía no venía acá a Lima. O sea, sí estaba en Lima, Ajá. pero él todavía estaba en el colegio. Ah, Él era ok. muy joven en ese momento. O sea que tu tío Sixto, él es el mayor de todos los hermanos. Claro, él es el mayor. Él es el mayor de todos los hermanos. Claro, él ya viene ahorita- tu papá después. ¿O Claro. cuántos hermanos son de parte de Uf. tu abuelo? Pucha, mi abuelo también ha tenido un gran legado, ¿no? Por lo que nosotros conocemos, hasta hoy en día solamente somos 12. O sea, 12 hijos tienen. De tres, Por ahora. por ahora. De 3 compromisos distintos, pues. Ah, mira. Es que antiguamente era... Claro, es algo normal. Era algo común. normal. Sí, era Era algo algo común, común, claro, nada más por las tener- creencias antiguas y todo eso. Claro, y no solamente... Era muy común antiguamente que todos tengan bastantes hijos, ¿no? Claro. ¿Y tú algún recuerdo, alguna anécdota que tengas o no sé? Sí, pucha, un montón de cosas, Cuéntanos a ver pero una anécdota, algo chiqui. la que más me acuerdo y porque tengo una cicatriz, no se nota mucho, pero tengo una cicatriz, sino que mi mamá y mi papá me dejaron solo, o sea, mi abuelito se encargaba de mí. Y en ese entonces, en ese momento, mi abuelito tenía una peluquería, bueno, mi papá tenía una peluquería con mi abuelito, ya mi abuelito estaba muy mayor ya. Como que no trabajaba mucho, pero tenía un puesto en el mercado de San Francisco, que hasta hoy en día lo tiene, y ahí trabajaba mi abuelito con mi papá. Entonces me dejaron solo, y yo era muy juguetón, entonces, ¿cuántos años tendría? Pues 9, 10 años, y entonces, en ese momento nosotros que estaba de moda, en ese momento era el juego del trompo, creo que todo el mundo sabe del claro. trompo, y normalmente uno agarra una pita y tenía la chapa de una pita, ponía como para agarrar de los dedos. Ajá. Y para poder girar Ajá. la guaraca con el trompo. Entonces, ¿qué hice? Necesitaba la chapita, el hueco para poder pasar la pita, la guaraca. Entonces, yo agarro cualquier instrumento que mi papá o mi abuelita, no sé exactamente, encontré en su cajón y lo agarré. Era algo punzante que usaban los zapateros, pero no solamente era un punzante, sino que también tenía un gancho. Y lo puse la chapa acá y era niño, ¿no? Digo, no, lo voy a hacer hueco así. Y pum, pasó la chapa y pasó mi mano también, ¿no? Y pucha, yo agarré y grité, ¿no? Claro. Como cualquiera, wow. O sea,
mamá, papá, no había. Mi abuelita, abuelita, abuelito. Y ya pues mi abuelito tuvo que dejar de trabajar, imagínate, dejó al cliente a mitad de corte. Y para que me pueda llevar a la posta. Ya ahí en la posta me tuvieron que sacar con anestesia y todo, porque era un gancho, no era que, o sea, porque yo nomás así ya podía sacarlo, no, sino que se había enganchado, se había incrustado en mi mano, con todo y chapa. Y ya 10 años habré tenido, era muy niño, ¿me entiendes? O sea, 10 años y ya estaba incrustado ahí. Ya, parecía Jesucristo. Así, ¿me entiendes? A su hermano, ¿qué tal la anécdota? ¿Y cuál crees que es una de las ideas más grandes con respecto a la peluquería que les ha podido dejar tu abuelo tanto a tu padre como a ti y a tus familiares? Yo pienso que el legado que me han dejado ambos, más que todo, es la honestidad. Porque muchas personas, o sea, en el rubro del negocio, uno puede subir muy rápido, pero a veces la honestidad, o sea, queda por debajo del negocio, ¿me entiendes? Quieren, a veces, muchos negociantes quieren sobresalir, pero pisoteando a los demás. Claro. Y eso no es, pues. O sea, eso es lo que a mí me han enseñado y lo que a mí me han dejado. Mi papá e incluso mi abuelo. Entonces, Diego, ¿tú sientes de que esta pasión nace por lo que tú has sentido de que esto has venido aparte de tu papá, que has venido trabajando con él? Más que todo para compartir tiempo y también para solventar, ¿no?, unos gastos, porque mi familia, o sea, no era económicamente muy estable, que digamos, ¿me entiendes? Entonces, para poder solventarnos económicamente, también le tenía que ayudar a mi papá, pues. Entonces, pasar más tiempo con él, porque en realidad creo que tu También. papá, tú trabajabas creo que todo el día, ¿no? Desde las 9 Claro, de la mañana trabajaba. claro, mi papá trabajaba todo el día. Es que lo que pasa es que mi papá se trabajaba mucho, ¿por qué? Porque nosotros no teníamos una casa propia. Ah, mira. Claro, entonces mi papá se desvelaba mucho trabajando, incluso mi papá trabajaba en el mercado San Francisco y también en la avenida, antiguamente, pero mi mamá también trabajaba aparte en San Isidro en un salón de belleza, porque mi mamá es cosmetóloga. Ah, o sea, Claro. padre y madre, Claro. pero creo que después ya tu mamá fue a trabajar con tu Claro, mamá. porque se dio cuenta que en la peluquería Ujú. ganaba Sí, mucho más, ganaba ¿no? mucho. Que en un trabajo formal, que digamos, en un salón spa en San Isidro. Entonces, Claro, más rentabilidad también, más rentabilidad, todo. el horario mucho mejor, Claro. entonces, Claro, tu abuelo tu abuelo enseñó a tu papá este arte de la peluquería y que luego pasaría a ser barbería. Tu padre te lo comenzó a enseñar a ti y juntos pudieron romper también con este estereotipo y este prejuicio que se manejaba mucho en esos tiempos. claro, Y a la vez también, junto con tu mamá, hicieron crecer el negocio y hicieron que la peluquería crezca mucho más. claro. De todo ese legado que estás trayendo de abuelo, padre y madre, ¿qué es lo que más puedes rescatar en esa época en la que tú comenzabas a cortar el cabello? No sabía cómo explicarte, porque es que pasaban tantas cosas en ese momento, o sea, en esa etapa de mi vida, que eran muchas cosas. Por ejemplo, yo quería seguir el legado de mi abuelo porque me gustaba siempre. Por ejemplo, cuando yo comencé a cortar, yo siempre tuve el pensamiento de que si en algún momento yo tendría mi negocio propio, desde ese momento, o sea, yo ni siquiera me imaginaba, tendría 18 años, 17 años, no me imaginaba que iba a tener una barbería propia, un negocio propio. Entonces yo dije, si en algún momento yo lo tengo, siempre mi pensamiento era, voy a ponerle el nombre de mi abuelo. Siempre. Siempre. Y Dios mediante, mira, después de muchos años, después de casi 5 o 6 años, tuve mi negocio propio y le puse pues el nombre de mi abuelo. Pero como la pregunta que tú me dices, ¿qué puedo rescatar, no? No sé, creo que
la unión familiar. La unión familiar, porque nos compenetrábamos más al estar tanto tiempo juntos, nos volvíamos más unidos en muchas cosas. Por ejemplo, ya compartía mucho más tiempo con mi mamá, con mi papá, porque mi mamá ya no tenía que irse hasta San Isidro a trabajar, etcétera, ¿me entiendes? Y también la enseñanza y compartir mucho más tiempo, ¿no? Con mis padres. Sí. Claro, o sea, podríamos decir que gracias a la peluquería tu familia se unió mucho más, Claro. pudo entenderse mejor también con esta idea del negocio que tuvieron y eso también los ayudó bastante a que puedan sobresalir y crecer. Claro, exacto. Seguimos aquí. Mira, apareció un vinito de la nada. La sangre del Señor. El agua se hizo vino. Semana Santa. No podemos mencionar la marca porque todavía no nos auspician. Si alguien se quiere suscribir, alguien nos quiere patrocinar, normal. Estamos atentos. Y no atacamos. Cualquier Tiene que cosita, ser. Claro, cualquier sí, cosita. ya, de una. Al DM nada más. Al DM, Nada más. cake, Y... vinitos, lo que sea. O una licorería. Claro. también. Sí. Hay unos ahí que sí. Vamos a ver, pero vamos a ver. Depende de ti, Aramis. Depende de ti. Ahora, empezamos más que todo. Seguimos un poco, quiero hablar un poco yo de... ¿Cómo fue la vivencia inicial con tu padre? ¿Qué tal es iniciar? Porque obviamente de que, así como tu papá inició con tu abuelo, que le inculcó la enseñanza, ¿tú cómo viviste eso de crecer viéndolo crecer, literal, y empezar con tu padre? ¿Qué esa sensación te da o qué te motiva hoy en día? Las ganas de salir adelante, mucho, porque, o sea, nosotros venimos de una vida como que no tan sufrida, pero tampoco como que wow teníamos, ¿no? Ajá. Teníamos como que para lo que se necesitaba, Ujú. más no mucho más, ¿me entiendes? Ujú. Y siempre, mi papá siempre me ha inculcado las ganas de superarme, no de quedarme, no de estancarme en un solo sitio, no de conformarme Claro. con algo tan pequeño pudiendo ser mucho más grande, ¿no? Eso, o de poder conseguir muchas más cosas con trabajo, ¿no? Y esfuerzo, obviamente. O sea, tu abuelo, por un lado, les enseñó a tu papá y a ti mucho sobre la honestidad y tu papá te llegó a enseñar sobre el esfuerzo también. Claro, que todo esfuerzo trae recompensa, como dice mi madre. Y de todas estas vivencias, ¿cuál es como que la mejor anécdota que recuerdas con tu papá mientras cortaban quizás los dos juntos o mientras te enseñaba? No, muchas cosas. No tanto de los dos, era más que todo hasta de 4, incluso 5 personas. ¿Quiénes eran? Eran nuestros clientes y los que estaban ahí esperando, ¿no? 5 o 6, o sea, éramos como quien dice, ¿no? Viejas chismosas, ¿no? O sea, todos compartíamos, oye, a ti te pasó algo, oye, sí, y tantas bromas que mi papá era muy pesado, porque mi abuelo era muy, pero muy pesado en las bromas, o sea, mi abuelo, por ejemplo, cualquier persona que pasaba o cliente que lo molestaba, hola, ¿qué? Sino que también a mi abuelita también le decían, oye, viejo, oye, son tantas cosas malas que le comentaba a mi abuelo, pero mi abuelo, hola, ¿qué tal? Se hacía como que el desprevenido y después, ¿qué hacía? Iba corriendo detrás de la persona así disimuladamente y le peñiscaba en la parte de acá, de la pierna. Y eso, o sea, tú puedes decir, no, es una molestia, pero es doloroso. Y esa persona gritaba y saltaba. Y entonces, y mi papá también agarró esas mañas de ser muy molestoso. Por ejemplo, ¿no? Mi papá, o sea, obviamente, después del corte, se desinfectaba, ¿no? Claro. Al cliente se echaba alcohol, o sea, antes, ahora hay loción, hay muchas cosas, ¿no? Por la barbería, pero en tema de peluquería,
era alcohol etílico de 90. Claro, Después del afeitado, imagínate, el alcohol, pum, pum, pum. Ah, se lo ven. Imagínate cómo te ardía. Pero ya los clientes estaban acostumbrados que siempre. Pero ¿qué hace mi papá? Por molestar, a veces algunos como que abrían su boca. ¿Y qué hacía mi papá? Le echaba alcohol en la boca. Y te imaginas el cliente, ay, chato de mierda. Es tantas cosas que le decía, pucha, eres la muerte, este el otro. Ya, o por ejemplo, ¿no? Antes, por ejemplo, ¿cómo decirte? Algo de este grosor, que era como que el botapelo que se dice, como que quien ya, se bueno, limpia, sí, claro. ¿no? Entonces, ¿qué hace mi papá? Era un conocido, era un amigo muy cercano y que lo molestaba. ¿Qué hacía? Por ejemplo, este es el botapelo y este la silla, ¿no? Y agarraba a mi papá y lo ponía debajo, o sea, en el asiento, ¿no? Y el cliente se sentaba encima del botapelo. Y como saltaba. Entonces, era muy molestoso. Las historias que te cuentan como tú mismo dices, ¿no? Lo mencionas, ¿no? Antes el peluquero era como tu psicólogo. Claro. Y esas vivencias que vive cada cliente, y que hoy en día, para serte sincero, creo que se ha perdido, ¿no? Claro, sí. Se ha perdido de que tener esa confianza con tu barbero, de contarle, oye, me ha pasado esto, y es como que debería recuperarse eso, ¿no? Claro, porque incluso tú hablabas de temas mucho más importantes. ¿Qué hacía mi papá? No era un castigo, pero yo en ese momento lo veía como un castigo, pero hoy en día yo le doy gracias, porque mi papá agarraba y me sentaba en la peluquería cuando yo era muy niño y agarraba el periódico del día, o a veces agarraba el comercio, que era solamente los fines de semana, y me sentaba y me hacía leer. Y no me paraba hasta que no leyera todo el periódico. Claro, para uno fuera un castigo, pero ¿sabes? Ahorita yo le doy gracias, ¿por qué? Porque tengo muchos temas cual conversar con señores, con mayores, porque los mayores no te van a hablar ahorita, pues, no, ponte del valor de la verdad, Claro. de la música de Bad Bunny, de muchas Claro. cosas. El señor viene y te habla sobre temas, por ejemplo, ¿no? De la política de hoy en día, del presidente del Congreso, o ponte, ¿no? Del tema de la minería, o ahorita, por ejemplo, ¿no? De los robos, del sicariato, tantas O cosas, también ¿no? te cuentan cosas de cómo ellos vivían antes. Claro, y cómo ahora. era antes y ahora, tantas cosas. Y por ejemplo, hoy en día, ¿no? Tú le dices a un joven o un niño de 18 años, tú le hablas sobre política y está perdido, o sea, no sabe, porque Claro. se ha perdido esa cultura de leer, de investigar, porque ahora tú todo lo ves por internet. Antes yo tenía que ir, cuando estaba en colegio no había internet, entonces tenías que leer las enciclopedias que eran así, el diccionario que también eran muy grandes, entonces tú tenías que leer, como que la tecnología a veces por un lado es bueno, pero por el otro lado como que es un poco como que... Sí, creo que también la apaga. tecnología, claro, como tú dices, apaga, y también la tecnología ha alejado al cliente del peluquero, del barbero y viceversa, ¿no? Porque Claro. ahora el barbero creo que más, o muchas veces pasa que se preocupa más por poner su música, por estar en su Claro, y ambiente. si tú te das cuenta, mayormente las barberías están como que con la bulla muy alto. Claro. ¿Por qué? Porque a veces ya ni siquiera hay una comunicación o... ¿Por qué? Porque el cliente está con su celular y el barbero está cortando, ¿no? Al cliente. Y a veces se pierde, ¿no? Son pocos los clientes, al menos que sean muy amigos tuyos, que te cuentan, ¿no? Sus cosas, su día a día. Pero más que todo, no es el cliente quien te tiene que contar, es el barbero, quien le tiene Que iniciar. que iniciar esa conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va tu trabajo? ¿En qué trabajas? ¿Qué tal la familia? O sea, tantas cosas, ¿no? Hay que hablar. Oye, ¿qué tal? ¿Qué opinas, no? Que ahora esté pasando, por ejemplo, ¿no? Lo del sicariato, tantas cosas, ¿no? Y a veces no, o sea, no hay esa comunicación. Eso es lo que se ha perdido, esa cultura, ¿no? Claro, y de buena forma, tu papá, a pesar de hacerlo de niño, leyéndote todo el periódico los domingos,
o haciéndote leer cada una de las páginas, te lo Claro. puedo inculcar y te puedo enseñar todo eso. Claro, y también tienes una claro, visión. exacto, porque en el periódico obviamente tú leías exactamente todo lo que sea pasaba en toda la semana. En el comercio leías todo, incluso a veces la revista Somos también tú leías algunos chismes que salían, porque la revista Somos es de Claro, puro chisme, también. o de la farándula o muchas cosas, ¿no? Y antes no. Obviamente, hoy en día, ¿qué sientes al saber de que tu papá hoy sigue cortando? Mucho orgullo porque yo siento que ya mi papá no debería de estar ya trabajando a su edad, pero él lo quiere hacer porque él siente que si no lo hace se siente como que amarrado, ¿me Ajá. entiendes? Se aburre mucho en la casa, con simplemente estar con mi mamá y Ajá. así muchas cosas, o sea, tantos años se ha acostumbrado a ese ritmo de vida que para él es muy difícil. Claro. Y aún así, mira, mi papá tiene 66 años, si es que no me equivoco, y sigue teniendo metas. O sea, quiere comprarse otra casa, quiere tener otro negocio. Claro. Yo le digo, pero papá, o sea, ya creo que estás como que ya le dan que tienes que descansar, no de preocuparse, porque a veces, pues no, pero es que podemos hacer esto, que podemos hacer aquello, pero ya, papá. Por ejemplo, mi papá tiene un terreno que es en Cañete también, y también le da ese terreno y etcétera, pero creo que mucho él se preocupa por esas Claro, cosas. por esas cosas. Pero ya nosotros, ya qué le podemos decir, es una persona mayor y como que se encierra mucho en su mentalidad, ¿no? Claro, igual creo Ujú. que por esa forma en cómo también sigue con su vida, Claro, te es deja que- mucho la motivación. ¿no? De Claro, seguir porque adelante. imagínate, si a los 66 años no se rinde y quiere seguir adelante y quiere superarse, quiere tener muchas más Claro. cosas o mucho mejores ingresos. Imagínate yo que tengo recién 29 años, Claro, no tiene ni la ni la mitad mitad. de su edad. O sea, yo cómo me voy a conformar, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar con algo tan pequeño, pudiendo hacer muchas cosas Claro. más grandes, ¿no? Prácticamente te está como que hasta ahora te sigue como que enseñando Enseñando, algo más. obviamente, mucho día a día. Los padres te enseñan mucho. Y si tuvieras que agradecerle algo como padre y como colega, ¿qué sería? Por todo el esfuerzo que ha hecho por darme la educación necesaria y todo lo que he podido necesitar en su momento, ¿no? Porque gracias a su esfuerzo es quien soy hoy en día. Porque si no fuera por mis padres, no solamente mi padre, ni por mi madre, por los dos, hoy en día yo dónde estaría, ¿no? Capaz perdido por ahí, no sé, muchas cosas. Mucho agradecimiento por el esfuerzo, por el arduo esfuerzo de mis padres, porque mis papás trabajaban muchas horas, que ahora no, o sea, uno no se ve, pero mi papá trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y mi mamá de igual forma. E incluso hubo un tiempo donde mi mamá, aparte de su trabajo, ¿qué hacía? Tenía un carrito sanguchero y vendía afuera de las... O sea, llegaba a su trabajo y tenía su carrito sanguchero y salía a vender afuera de la peluquería de mi papá. Vendía jugos y sándwiches. Claro, y se acompañaban también. Claro. E incluso cuando ahorita, por ejemplo, en la avenida Vía María con Progreso, hay muchos carritos sangucheros. Cuando había solamente uno en ese entonces, mi mamá también tenía ahí su carrito. O sea, mi mamá también era como que una de las primeritas Una de las pioneras también. pioneras en tener su carrito sanguchero. Ahí, ¿me entiendes? Entonces tú sientes literal de que tu padre y tu madre, los dos, fueron un pilar muy importante en tu crecimiento como barbero y como profesional hoy en día. Y como creo. persona. Y como persona, tú sientes de que ellos son la pieza fundamental en toda tu vida, en todo este crecimiento que tienes hoy en día Claro. con 29 años, ¿no? Eso es, ellos son, como tú dices, los pilares, pues, porque gracias a ellos soy lo que soy hoy en día. Hablando un poco más, Diego, de tu actualidad, de cómo has venido formando, ya hemos escuchado mucho del legado que has venido teniendo. Entonces, ¿cómo nace tener tu propio negocio
ya independientemente de tu padre y de tu tío. ¿Cómo nace esa idea? No solamente es idea, sino que llegó a ser necesidad, porque lo que pasa es que yo me solventaba la barbería o la peluquería para mi universidad, pero por razones de la vida tuve nacimiento de mi hijo. Entonces intenté estudiar y trabajar a la vez, y también con mi familia en ese entonces, pero no pude. Entonces tuve que dejar de estudiar y solamente trabajar para poder solventar los gastos de mi hijo, ¿no? Y eso fue la necesidad, más que todo me llevó a que abriera una peluquería o una barbería propia, porque me sentía estancado en el mercado de San Francisco, donde yo trabajaba con mi papá. Por ello mi papá vio eso y entonces me dijo: tú ya tienes que volar solo, tienes que aprender. Entonces me ayudó con un préstamo de banco. Mi tío, como lo contaba anteriormente, me alquiló su pequeño local al costado de su peluquería, y pues por necesidad tuve que emprender, porque veía que lo que ganaba en el mercado de San Francisco ya no me solventaba para mis gastos. Entonces tenía que buscármela sí o sí, tenía que arriesgar todo, ¿me entiendes? Imagínate, tan joven, con un negocio propio, tenía que solventar los gastos de mi hogar en ese momento, tenía que pagar el alquiler, el agua, la luz, y aparte tenía que pagar al banco por el préstamo que mi papá había sacado, o sea, a su nombre, pero yo lo tenía que pagar, claro, obviamente. Claro. Entonces, pucha, fueron tiempos difíciles al comienzo, porque estaba en un local donde al costado estaba mi tío, que tenía ya sus clientes, claro, propios. Estaba al costado también de otra barbería de un gran amigo que se llama Hugo, que tenía muchos clientes y era muy conocido acá en Villa María. Tenía 5 barberos a su disposición. Hugo Barber, ¿no? Hugo Barber. Entonces tenía la vuelta de mi local, cruzando la pista, 2-3 casas, otra barbería también. Incluso a mi espalda, 2-3 casas también girando hacia la izquierda, otra barbería de un gran amigo también, que es Brian, que es underground. También, y él había emprendido mucho más antes que yo, ¿me entiendes? Claro. Todos eran antiguos y todos ya tenían sus clientes. Imagínate, y todas sus barberías o sus locales eran grandes. Y poder luchar, sobresalir con tantos negocios del mismo rubro a tu alrededor era muy difícil. Y pues igual me lancé a la piscina, porque dije: esto tiene que funcionar sí o sí, porque ya no había salvavidas. No, acá nosotros, como nosotros acá mismo decimos, ¿no? Si uno no se arriesga a hacer algo nuevo, a atrevernos a hacernos, es como que no vas a quedarte en el camino de decir: ¿y qué hubiera pasado si no lo hubieras hecho? Entonces creo que ese es un valor muy importante que has tenido tú, ¿no? Claro. Fue muy difícil, como te cuento, muy muy difícil, pero supe salir adelante porque encontré una táctica, que era la táctica de mi tío, que era abrir temprano y cerrar tarde, ser responsable. Claro. Uno pone un negocio, y si ves que hay varios negocios mismo, tienes que encontrar debilidades de los demás para tú poder sobresalir mediante sus debilidades. ¿Qué encontré? Que todos abrían tarde y a veces cerraban temprano. Entonces, ¿qué hice? Abría 2 horas antes que ellos y cerraba mucho más tarde que ellos. Y esa fue la fortaleza
y la responsabilidad, la dedicación para Exacto. poder salir adelante, porque abría 8 de la mañana en punto. Yo abría 8 de la mañana, incluso a veces antes que mi tío, porque mi tío abría 8:30, 9 de la mañana. Abría casi junto con mi tío 8 de la mañana y cerraba pues 10, 11, a veces 12 de la noche. Pero igual, eso te Ujú. ayudó a traer más gente. Claro, que la me gente ayudó. lo Por ejemplo, conociera. habían señores que necesitaban cortarse temprano el cabello y no había nadie. O también con una urgencia, ¿no? Con una urgencia, cualquier cosa, y no había nadie. ¿Quién había? Solamente yo. Diego. Nada esta vez. más. Diego, nomás. Venían desde 2 cuadras buscando peluquerías y nadie la atendía. Solamente estaba yo. Y esa táctica la usaste durante años, ¿no? Claro, fueron 3 años seguidos de las cuales yo me... La constancia. La constancia de 8 de la mañana, 10 de la noche. Obviamente, como te digo, todo emprendimiento tiene sus pros y sus contras. Tiene su sacrificio, pues. Obviamente, tiene mucho sacrificio porque si no recuerdas, yo ya era padre. Me he perdido mucho tiempo con mi hijo, ¿me Claro. entiendes? O sea, sacrifiqué el tiempo con mi hijo en ese momento para hoy en día poderle dar lo que le puedo dar, ¿no? Para no que mi hijo no pase las cosas que yo he pasado cuando yo era joven o cuando yo era niño, ¿me entiendes? Tuve que sacrificar esos 3 años de mi vida, esos 3 años de dedicación con mi hijo por un futuro mejor, ¿no? Y gracias a Dios pudo lograrlo, ¿no? Claro, le has podido dar a tu hijo todo eso que quizás tú no has podido obtener. Y sobre todo también le estás logrando dar lo que en algún momento tus padres te dieron, pero a través del trabajo. Porque como nos contaste hace unos minutos también, tus padres se unieron a ti por la chamba. Claro, Pero si tú no hubieses elegido ese camino, quizás era muy poco el tiempo que has logrado pasar. claro, caminos dispersos. En cambio imagínate. ahora tú a tu hijo le puedes dar todo eso que tus papás te dieron Claro, cuando tú trabajaste ahora con le ellos, doy tiempo que antes. pero con la libertad de que ya tú mismo manejas tus tiempos, Claro. ya tienes tu propio horario, también tienes tus propios clientes, tienes una fidelización hecha, Claro, lograda. una cartera ya de Claro, clientes. entonces, ¿qué crees que diferencia a tu estilo, tu estilo que has logrado formar estos años, desde tus inicios en autonomía, ¿no? Como con tu propio negocio hasta ahora? ¿Qué diferencia a Diego de las demás barberías, de los demás barberos? ¿Qué has logrado forjar con el tiempo dentro de tu barbería? Ahora creo que, como les estaba comentando anteriormente, ser amigo de los clientes, o sea, más que todo la responsabilidad y la honestidad. Pienso que a veces los valores se han perdido mucho en este tiempo. Como le comenté al comienzo, a veces algunas personas piensan que van a crecer como que pisando a los demás, y eso no es. ¿Por qué te digo por qué la honestidad? ¿Por qué la responsabilidad? Porque gracias a Dios, mira, yo tengo, en mi barbería tiene ya 6 años. Y en esos 6 años he tenido múltiples trabajadores. O sea, obviamente son mis trabajadores, pero yo nunca los he llamado mis trabajadores. Siempre les he dicho mis compañeros. Pero mira, la mayoría de mis trabajadores o mis compañeros ahorita tienen su negocio propio. Johan, Alex, Alexito. Claro, sí, Y ahora sí, último sí. dos trabajadores ya tienen su negocio propio. Que es Patricio y que Jeremy, ¿me entiendes? Y nada, ¿por qué? Porque yo soy mayor que ellos, siempre como que les he aconsejado para que ellos puedan... Ha sido una guía. Una guía, porque a veces como que en los tiempos en los cuales él y ellos han estado como que en tiempos difíciles, ¿me entiendes? Con amigos a veces que no les guiaba por el buen camino. Entonces yo intentaba, mediante el trabajo y la amistad, guiarlos por un buen camino, o sea, siempre dedicarles buenas palabras, siempre alentarlos a que salgan adelante, que no pierdan su tiempo en vanidades en algún momento, porque yo también lo he pasado. ¿Cuánto tiempo yo también de joven he perdido, no? Y hubiera querido que alguien me aconsejara
así tal cual, no todos los días, o sea, siempre mi papá, o sea, me aconsejaba, pero como que mi papá no estaba tanto porque mi papá trabajaba, no podía estar todo el día conmigo, ¿me entiendes? Claro. Y eso es lo que yo reflejo en ellos. Siempre les he dicho que salgan adelante, que nunca se estanquen, que siempre busquen su prosperidad. Más que todo, que siempre sean honestos, que nunca se olviden de sus madres, de su padre o de la familia o de la persona quien les ha apoyado en el momento, quien les ha dado la mano. ¿Me entiendes? Y eso creo que es lo que me separa, porque eso no lo he visto. Hasta hoy en día no he visto quienes en una barbería, sus trabajadores, antiguos trabajadores, apenas salgan de esa barbería, crecen. Por ejemplo, Johan, quien tiene su barbería Soti, apenas salió de mi barbería, puso su barbería por el Mercado San Francisco. Que es nuestro auspiciador. En Saludo realidad. para Soti. Un saludo para Soti. Después Crack. Alex Jiménez, también mi Alexito, después de trabajar conmigo se fue a una barbería, pero luego me fui de ese local y él agarró instantáneamente mi local y yo le dije, no te preocupes, no me estás haciendo ningún daño. Tú quieres poner, porque algunos como que piensan que le estás traicionando o algo. Claro. No, nada por el estilo. ¿Me entiendes? Tú les has enseñado de que irse, por así decirlo, no es porque quieran alejarse de ti, sino porque Para que crezcan. para que crezcan. Claro, Exacto. para que se superen día a Porque día. también tú mismo has sabido has sabido lo que es eso, ¿no? Has entendido lo que es tener que salir de donde estás para hacer algo mejor. Claro, exacto. Por eso, o sea, siempre les he dicho a todos y se los digo en todo, a todos los que nos ven, que siempre tienen que ser honestos, responsables y siempre, si son jóvenes, con las ganas de salir adelante. Siempre, siempre. Y nunca olvidarse de los padres, que son, creo que, nuestros pilares en la vida, tanto padre como madre, tantas cosas, ¿no? Que ellos han pasado por nosotros o para nosotros, ¿no? Claro. ¿Tú sientes de que hoy en día existen acá en Villa María? Tú sabes de que hay mucha competencia en Villa María, ¿no? ¿Tú sientes de que eres una de las personas en las cuales reflejas el de que hiciste bien las cosas porque ellos tienen hoy en día sus propios negocios? Ujú. ¿Sientes eso? O sea, no es que te enaltezcas, ¿no? Pero tú sientes de que gracias a ti esas personas han podido llegar a salir adelante. Yo pienso que sí, porque siempre yo he sido muy honesto, siempre he sido muy honesto, muy claro, muy... e incluso por eso, las mismas palabras de mi tío siempre se lo he dicho, incluso hasta mis últimos barberos, mis últimos compañeros que ya abrieron su barbería, siempre se los he dicho. Cuentas claras, amistades largas, no combinar Exacto, el negocio claro. con la amistad, porque a veces ellos confundían mucho las cosas. Entonces yo en un momento he sido drástico con ellos. ¿Por qué? Porque yo siempre les tenía que enseñar que no siempre tienen que combinar las cosas, ¿me entiendes? Claro. Tienen que separar para que uno pueda sobresalir siempre. Y hoy en día, ¿cómo ves tu negocio? O sea, ¿qué esperas a futuro? ¿Qué crees que es el valor que está forjando Diego Hualpa con Don Blas? Tengo muchas metas, tengo muchos pensamientos de negocio. Quiero crecer también con la barbería, pero también como que quiero penetrar con otro rubro también. Tengo muchas ideas. Ahorita no tengo como que la mente clara de lo que quiero. O sea, como ya tengo mi negocio acá en Villa María y me va bien, pero ya como que ya me siento un poco estancado. ¿Y quieres expandirte más cosas? Quiero seguir a un siguiente nivel. Claro, quieres seguir en el rubro, pero quieres buscar más cosas que hacer. Claro, experimentar dentro de- que innovar, que... Tengo muchas cosas pendientes ahí en mi cabeza, como que... Pero siempre seguir el legado, ¿no? O sea, Claro. nunca olvidarme como que de la barbería. Tu abuelo te enseñó la honestidad.
tus padres y tus tíos también te enseñaron el valor del esfuerzo y la responsabilidad. Diego Hualpa, ¿qué crees que les está dejando a los jóvenes de ahora, que han aprendido con él o que en algún momento van a aprender con él? Pienso que les dejo a todos siempre los valores en sí todos, la honestidad, la responsabilidad, la dedicación, yo siento que ellos tienen, yo les dejo mucho las ganas de salir adelante y el amor hacia nuestro negocio y hacia todos los que nos rodean, ¿me entiendes? Eso siento, porque yo siempre siento que he sido muy honestos con todos los que han trabajado conmigo o han compartido tiempo conmigo. Ellos todos saben que yo siempre he sido muy honesto en ese aspecto. Nunca me he querido creer un poco más vivo que aquello, que otra persona, ¿me entiendes? No tendría la palabra exacta para decirte qué cosa, pero siento que las ganas de superarse y las ganas de salir adelante Es un valor principal que crees. es creo lo que yo dejo, ¿no? Porque nunca me rendí a pesar de muchas cosas, muchas dificultades, que era muy joven, padre a muy temprana edad, y sobresalir fue muy difícil. Entonces siempre les digo que siempre se superen y nunca se rindan, ¿no? Y siempre se lo digo a todo el mundo. Quiero besarte la boca y conocerte todita. Diego, entramos a la dinámica de los papelitos. Lo que vamos a hacer ahora es que vas a agarrar el pomo, ¿Ya? vas a sacar un papel y se lo vas a entregar uno a Esteban, uno a mí, y así. Y vamos a ir generándote preguntas en base a lo que veamos dentro del papelito. Es una dinámica que tú tienes que ser, ¿cómo se llama? 100% sincero y vas a ver que Full honestidad, full Tranquilo, honestidad. pero tranquilo, no hay nada malo, tranquilo nomás. No hay papelitos calientes, ¿no? No, tranquilo nomás, tranquilo. Ya, a ver, saca uno para mí primero. Mate machito, vamos a ver. Uy, a ver. El cliente más loco que tuviste. ¿Alguna anécdota? Ah, su madre, tantos. Pucha, ¿loco en qué sentido? O sea, Digamos que te haya hecho pasar algo loco, no sé, que se haya parado en pleno corte, que hayas tenido así alguna experiencia loca. pucha, tengo bastantes. Como que se haya loqueado, que te haya discutido, que por algo, por esto. Por ejemplo, tuve una señora que era muy, muy especial con su hijo. Pero cuando estaba en mi antigua barbería, se molestó mucho porque no le guardé sitio. O sea, sí le guardé sitio, pero la señora se demoró de más. Yo le dije, venga en 20 minutos. Y la señora se demoró como media hora, 40 minutos. Yeah. Y la señora pensó en su cabeza que ella venía y de frente su hijo se iba a sentar. Yo le dije, señorito, discúlpeme, pero ya era cliente, ¿no? Obviamente, con trato amable. Y le dije, señorito, discúlpeme, pero es que yo le dije 20 minutos. Y la señora se exaltó, o sea, no sé si venía enojada, no sé. Pero se exaltó y me comenzó a gritar. Pucha, y me dijo, o sea, como que se iba gritándome, no, que tú quién te crees, que tú, que aquello, que el otro. Y se iba gritándome, como media cuadra se iba gritándome. Y todo el mundo decía, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hace que el otro? Y pensaba que yo le había hecho algo a la señora, ¿no? Creo que eso es algo muy loco porque nunca más me volvió a pasar con alguien. Ah, su macho. O sea, fue la experiencia más loca que tuviste con Claro, y más escandalosa, porque imagínate en plena avenida y que una persona Claro, te sí. grite de esa forma, o sea, imagínate. Fue muy, o sea, muy loco y la señora era muy altanera. Muy altanera. Sí, muy altanera ahí, y de ahí se desapareció como que un año y luego de un año volvió. Ya. Muy loca la señora, de verdad, después de un año, ya hoy en día le cortó a su hijo. ¿Así? No sé, hay gente A tan ver, loca. De verdad. agarremos otro papelito.
Saludos para el ceñito. Saludos, Sí, saludos. todo un fuerte gratis. Hasta hoy en día. Me venden entradas todavía para el estadio. Si tu hijo o sobrino quisiera seguir tu camino, ¿qué le dirías? Que sigan, pero que sean el mejor. Como mi mamá siempre me dijo, así seas un barrendero, tienes que ser el mejor barrendero. Así seas un lavaplatos en un restaurante, tienes que ser el mejor lavaplatos. Tienes que ser lo mejor en lo que haga. E incluso me tienen que superar, porque creo que mi papá en su momento superó a mi abuelo, y yo hoy en día he superado las expectativas de mi padre. Entonces, de igual forma, si ellos quieren ser un barbero, tienen que ser el mejor barbero. ¿Me O entiendes? sea, lo Claro. que quieres tú como padre o como tío, que estas personas quieran seguir este legado, que sean lo mejor y que me superen. Y que te superen a ti. Eso Ajá. para ti prima bastante. Prima mucho. Y que se esfuercen, que se dediquen mucho más que yo. Y ya luego también firman el contrato, ¿no? Y- Claro, obviamente. Acá nada se combina. No se combina O sea, que el negocio con la familia. el primer pago tiene que ser para ti. Claro, Exacto. Dos de garantía, una de adelanto, ya saben. A ver, un pelito más. Uy, salió doble. ¿Por qué siempre sale doble? Vamos a ver. Un momento muy importante en el cual decidiste o llegaste tú a sentir que querías dejar todo. Al comienzo, fue muy difícil porque se me acumularon muchas cuentas y decía, esto no es para mí, creo que mejor me dedico a otra cosa porque este negocio no me va a rentar, mejor me voy a trabajar a otro lugar, no sé si como barbero, pero me dedico a otra cosa, ¿no? Claro. Porque eran momentos difíciles, Mucha presión también. mucha presión por la de mi familia, La más que responsabilidad. todo por mi familia, o sea, por mi hijo, le faltaban cosas, a veces el dinero no abastecía, o sea, no alcanzaba, imagínate leche, pañales, y en ese momento Lo esencial. lo esencial, y también el colegio, ¿no? De mi hijito, o sea, estaba en estimulación temprana, Claro. al año y medio, entonces como que eran muchas cuentas, mucha presión, y en un momento quise tirar la toalla, ¿no? Pero gracias a Dios no lo hice, y pude luchar, ¿no? Y gracias a eso hoy en día Lo estoy que acá. tú primas también es la constancia, ¿no? O sea, más Mucho que la todo- constancia, mucho. Para esfuerzo todo el emprendedor, sea cual sea el negocio, es la constancia. Si no tienes constancia o no tienes la capacidad de ser constante, mejor que no lo haga porque no va a sobresalir, no va a salir adelante y está perdiendo su tiempo. A ver, otro papelito. Al Aramis. Tu mejor experiencia con un cliente. La experiencia que más recuerdes. De inolvidable. De un amigo muy querido mío cuando se fue a los Estados Unidos y se despidió con el último corte, ¿no? Creo que una de las veces en que ese abrazo fue como que eterno, ¿no? Y hasta, o sea, muchas emociones juntas porque era un gran amigo mío, ¿no? El último corte, un día antes de viajar. Creo que fue para mí, ¿no? Muy emotivo. Y muchas cosas, ¿no? Aparte, tantos clientes, ¿no? Que pasan, celebrando, pues, no sé, su ¿Alguna vez has universidad. tenido una celebridad? ¿Alguna famoso o algo? Sí, también que me sentí, o sea, un día, como yo les cuento, ¿no? Yo siempre en mi antiguo negocio abría temprano y cerraba tarde. Y siempre había 8 de la mañana. Y un día de la nada, una tremenda camioneta, una Santa Fe, se estaciona afuera de mi barbería. Y dije, ¿quién será, no? Y baja un señor
un poco más de mi estatura, no mucho. Y baja, ¿no? Medio gordito, pelucón, y me dijo, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Para que me cortes, por favor, que necesito urgente, que aquello, que el otro. Le digo, sí, amigo, no te preocupes, pasa, toma asiento, que ya sí, que ese, que el otro. Y conversando, tenía una voz como que de locutor de radio. Ajá. Y le digo, oye, sí, me parece tu voz conocida. Le digo, creo que trabajas en radio. Y se ríe, me dice, ¿que no me reconoces? Yo le digo, la verdad que no. Y como que ya habían pasado unos años y, o sea, desde su personaje, desde que él era, ¿no? De su voz, y yo no lo reconocía. Estaba un poco más gordito y yo le digo, la verdad que no te reconozco. Me dice, yo soy la Bibi, de los cómicos ambulantes. Claro. Y wow, y me quedé sorprendido, ¿no? O sea, yo nunca lo llamé, simplemente él vivía en Nueva Esperanza, me contó. Y entonces pasó por mi local buscando por toda la zona de Villa María, Ajá. peluquería, y nadie estaba atendiendo. Yo nada más estaba ahí. Y se bajó y se cortó conmigo y pues, tantas risas, me contaba tantas cosas. E incluso tengo una foto con él Sí, por eso te en estaba barbería. comentando. Sí. Muy, muy agradable y pues al tiempo también fallece, ¿no? Y ya... O sea, fue un corte, o sea, que te marcó. Claro, pero porque de la nada, ¿no? Sí. Y, o sea, y muy, muy amable, o sea, muy humano, muy persona en la Bibi, ¿no? Claro, muy buena onda Muy también. buena onda. Bueno, un papelito más. And you. Ese sí, ya, último papelito. Último papelito. Uy, pero podría ser este, a ver. El corte que más orgullo te dio hacer, ¿a qué persona le hiciste? El corte que más te da orgullo, te orgulleciste, puede ser a tus inicios, ahora último, o qué corte es el que más te orgullo te dio hacer. Me sentí muy orgulloso de mí mismo porque el día que le corté a mi hijo, el día que me iba muy bien y me sentía tan agradecido con la vida por todo lo que me ha dado, el día que le corté a mi hijo y un momento así estaba cortándole, o sea, como siempre, pero era su graduación. Entonces me sentí orgulloso porque él estaba terminando lo que es la educación inicial y me sentí orgulloso de mí mismo porque me dio como que un pensamiento de antes, de cómo nosotros con mi hijo vivíamos antes y cómo estábamos viviendo en ese momento. Me sentí muy orgulloso de mí y de mi hijo que ya estaba terminando, o sea, su educación inicial, y de mí mismo porque Por todo lo que habéis logrado. por todo lo que había logrado, y me venía a mi cabeza como una película pasada, Un cómo flashback. estábamos nosotros anteriormente, cómo yo le cortaba a él anteriormente. O sea, le cortaba como que un poco no tan alegre, le cortaba un poco triste, ¿no? Porque sentía que no le podía dar todo lo que él quería o lo que él necesitaba en ese momento, o como yo quería que él viva, ¿me entiendes? Claro. Entonces me vino como ese flash y dije, wow, mi hijo se va a graduar de educación inicial, ya tiene ya 5 años y yo, gracias a Dios, estoy donde estoy. Y veía toda mi barbería llena porque estaban todos trabajando y mi hijo contento, ¿no? Con su corte de cabello, en un nuevo local, en un local mucho más amplio y yéndome bien. Y podía darme el lujo de un sábado, que para un barbero es muy, muy importante. Claro, el sábado. es una fuente Full. de gente total. Entonces me daba el gusto de descansar ese día. Cosa que anteriormente nunca había hecho, nunca había descansado un sábado, nunca había descansado un domingo, nunca lo había hecho. Pero ese día, por la graduación de mi hijo, descansé y me di el lujo, porque creo que ya estaba en un nivel mucho más estable, ¿no? Claro. Y me sentí orgulloso de mí y también de mi hijo, ¿no? Qué genial, Diego, qué bacán todo lo que nos cuentas. Yo creo que la historia de tu familia y tu historia son tanto el reflejo de la honestidad, el esfuerzo, la responsabilidad, y creo que tú
el mejor valor que le puedes dejar a todos esos jóvenes que les has enseñado, y también a tus hijos, a tus sobrinos y a toda tu familia, es de la humanidad y de la amabilidad. Es muy grato saber que aún existen barberos que se preocupan tanto por la gente, por escucharlos, por saber de ellos, por escuchar sus necesidades y sobre todo por darles ese calor humano que ahora se ha perdido. Y creo que por lo que tú haces, tu negocio va a ir para arriba. En todo lo Sí, que tú, gracias a en Dios. todo lo que tú te Amén. quieras meter, ya sea estilismo, si quieres innovar en la barbería o si quieres realizarte en otros rubros, todo eso va a crecer. Porque eres una gran persona, hermano. Yo siento también, gracias. Diego, de que, como tú muy bien sabes, yo te conozco un poco más de acá, entonces siento de que tú has podido primar lo que es el legado y lo que cada enseñanza que te ha dejado cada persona. Entonces, sigue así, porque yo creo de que tú vas a poder llegar a muchas más personas, en las cuales creo que eres una historia en la cual tú has venido forjando, ¿no? Has venido forjando y has venido logrando. Porque hoy en día tener tu propio negocio y has venido con cada batalla que has tenido, ¿no? Porque obviamente iniciar tan joven y hoy en día sentir... Porque tu hijo ya está grande, el travieso ya está grande. 8 años ya. El travieso ya está grande ya. 8 años ya tiene ya, pues. Oye, entonces, ese es un valor muy importante en el cual creo que es la constancia, y eso es algo muy que siempre lo primamos nosotros, ¿no? Al hacer nosotros este podcast, primamos eso, que la constancia y el atrevernos a hacer algo diferente, porque si no nos atrevemos nosotros, ¿en qué momento? Y como hace muy poco lo mencionamos, ¿no? Nos quedaremos con esa espinita de qué hubiera pasado si no lo hacía, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Y ahora pasamos a una siguiente dinámica que es un poco una sorpresa para ti, que quizás lo has visto de esta foto, ¿no? Pero es el momento del Crack Challenge. Quiero besarte la boca y conocerte todita. Pégate y siente la nota. Bueno, ahora llegamos al Crack Challenge. Esta dinámica es un poco emotiva, es un poco que vayas al pasado, muy pasado vas a ir, ¿ya? Acá van a poder apreciar una foto que ya se la ha mostrado previamente a Diego. ¿Tú qué le dirías a este joven, a este niño que ni tú recuerdas de cuándo era la foto? ¿Qué le dirías a ese Diego de hace más de 15 años, 10 años atrás? ¿Qué le dirías tú a esta persona? Le dando la cámara. Tantas cosas. Que escuche a sus padres, siempre. Que escuche los consejos de su padre, de sus padres. Es primordial en esa etapa de mi vida, porque era muy joven, hacía muchas locuras, era muy atrevido, no sé, era una etapa de mi vida donde mis hormonas estaban muy alteradas. Entonces me equivocaba demasiado, mucho me equivocaba. Nada, solamente siempre escuchar a mis padres, ¿no? Escuchar a sus padres, que escucha a sus padres, los consejos de su padre. Y la constancia que tuvo mucho más después. Obviamente, la constancia, todo. Que siempre salga adelante y que nunca se rinda, ¿no? Es una palabra muy que, o sea, si ponemos en un ejemplo acá en el contexto, ¿no? Si ponemos Diego Marco Hualpa, creo que tu palabra preferida y todo esto ha sido la perseverancia Y la constancia. ¿tú crees, no? Ahora te he mostrado otra foto que no está en el guión, no está investigando, o sea, yo me encargo de lo que es las fotos, esta dinámica yo me encargo, entonces a esta foto que también has visto previamente, quiero que un poco, esta imagen guarda una historia, guarda un legado. Ustedes la van a poder apreciar acá la foto. Esta imagen guarda una historia, un legado y personas en las cuales han estado ahí para ti toda tu vida y hoy en día los forjas en tu barbería en esto. ¿Tú qué les dirías
a cada una de esas personas en general y explicándole a la cámara, porque yo sé de que tu padre hoy en día lo va a poder ver y tu abuelo y tu tío lo van a poder ver, te siguen viendo desde arriba. ¿Qué les dirías a esas personas? A todas las personas en la Ajá. foto. Que gracias, muchas gracias, infinitas gracias por todo lo que me han dado, todo lo que me han enseñado. Gracias por todo el esfuerzo que han hecho para poder enseñarme y forjar la persona que soy hoy en día. Gracias por la dedicación, ¿no? Y todo el amor también que me dieron en algún momento, tanto mi tío, mi padre, mi abuelo, son personas muy importantes, demasiado importantes para mí. Siento que sin ellos, pucha, hoy en día no sería la persona que soy. Sin ellos nada de esto hubiera pasado, yo no estuviera acá. Nada, gracias por todo el amor que me dieron, porque todos los valores vienen acompañados del amor que uno tiene hacia esa persona, porque si tú no tienes amor hacia la persona, o sea, no puedes enseñar los valores, ¿no? Que hoy en día hay, o que hoy en día nos falta también a muchos. Ese es un breve mensaje en el cual sentimos de que este legado lo estás respetando y que siga lo más adelante los éxitos, porque al final Claro. tú sigues dándole con cada, como dices tú, la constancia es lo que te ha primado a ti. Queremos agradecerte por haberte dado el tiempito de haber venido acá. No, Sí. También te estaba comentando, cuando en mi época de estudiante, cuando era cachimbo del instituto, Diego fue las primeras personas a las cuales me brindó una entrevista cuando no sabía, ni sabía hablar, creo, en ese tiempo, ¿cómo se llama? No podía ni pronunciar una palabra, estaba nerviosazo. Entonces Diego fue la persona, entonces también agradecerte por este camino que me has atrevido a entrenarme, a seguir forzándome, y gracias, y eso sería todo. Más que nada, Aramis. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. De igual manera, muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Yo creo que la historia de tu familia y tu historia es una gran historia de sacrificio, de perseverancia, de esfuerzo, pero sobre todo de humanidad, compañerismo y amabilidad. De verdad, Esteban y yo te deseamos todo lo mejor. Sabemos que en cualquier rubro en el que tú desees ingresar la vas a romper y vas a darle con todo. Y porfa, déjanos tus redes para que la gente te pueda seguir, para que puedas expandir mucho más tu Claro, negocio. me puedes encontrar en Facebook como Don Blas Barbería. Me encuentro en la cuadra 8 de Progreso, 892, al frente de, todo el mundo sabe de la tienda de Ramiro. Entonces, estamos ahí a sus órdenes cuando ustedes... ¿Desde qué hora a qué hora? De las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estamos atendiendo. Ya ustedes saben, seguir a Don Blas, a poder invitarlos a ustedes a que se corten. Todo por hoy, muchas gracias por seguirnos. Creo que sin la ayuda de todos nuestros seguidores no estaríamos acá. Muchas gracias por todo. Hermano. Muchas gracias. Diego. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Quiero besarte la boca y conocerte todita. Pégate y siente la nota. Vámonos pa' la esquinita. Quiero besarte la boca y conocerte todita.